director de la Cátedra contra el Estigma. Veréis, ¿no?, que justo han editado una guía de buenas prácticas contra el estigma que nos sirve de referencia y nos contará también otro tipo de proyectos que tienen en mano. Y Carmen Maiz Arévalo, a mi derecha, que es es profesora del Departamento de Estudios Ingleses, directora del CSIM, es decir, del Centro Superior de Idiomas Modernos de la Complutense, y diríais, sí, ¿por qué está aquí si nos vamos a hablar de aspectos lingüísticos? No me hagas spoiler, Mercedes, que eso es bueno, dilo. Déjalo pregunta, que sea ella. Ya veremos si es verdad. Y después, si hay un poquito de tiempo, os presentaré. Tendría que haber estado Clara, pero bueno, por COVID y además excesivamente cogido, pues no va a poder estar. Entonces, si acaso, y al tiempo, os presentaré en qué consiste la delegación y cuáles son nuestras visiones de qué es la diversidad y la inclusión en la Complutense y qué hemos hecho en este año. ¿Vale? Bueno, pues sin más, adelante, Manuel. Vale. Bueno, yo no puedo estar de pie o sentado, no sé, pues de pie mejor casi. Que me parece más una clase, entonces estoy más cómodo, no puedo otra cosa, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Yo la verdad es que voy a presentaros una experiencia que estamos llevando a cabo en la Complutense hace un par de años, casi justo hace 2 años, porque se firmó el convenio en julio, el 28 de julio creo, entonces estamos casi en justo en los 2 años. Bueno, hace 2 años firmamos un convenio, como ahora vamos a ver, entre la Universidad Complutense de Madrid, un grupo de investigación, en principio de la Universidad Complutense, aunque luego eso se ha ido ampliando, y una empresa de servicios, que además pues es una empresa privada, con lo cual esto tiene también sus reparos en alguna parte de la universidad y sus ventajas, como vamos a ver desde nuestro punto de vista, ¿no? Nosotros somos un grupo de investigación que trabajamos en exclusión social. Hemos trabajado muchísimo con personas sin hogar, hemos trabajado con poblaciones diversas, con enfermedad mental crónica, con distintas... Y en los últimos años, el año 2009 en realidad, pero sobre todo más recientemente, pues veníamos trabajando en el estigma de la enfermedad mental sobre todo. Es verdad que hay otros estigmas, también de la edad, habíamos hecho alguna cosa antes de la cátedra, pero bueno, nuestro grupo, el centro de trabajo era la enfermedad mental, la exclusión social de las personas sin hogar, donde habíamos trabajado mucho, y los mayores. Bueno, en el año 2009 publicamos este libro, que le podéis descargar, luego voy a decir de dónde, gratuitamente, está abierto fácilmente. Y en el año 2019, justo antes de la pandemia, en el otoño de 2019, hicimos un seminario internacional dentro de la universidad, donde contamos pues, con Patrick Corrigan, Philip Llanos, Claire Henderson, no les conocéis, pero Patrick Corrigan es la figura de referencia mundial en el ámbito del estigma, y estuvo también Philip Llanos de la Universidad de Nueva York, Claire Henderson de Londres, que están haciendo la mayor campaña yo creo que del mundo contra el estigma en la enfermedad mental, ya llevan 10 o 15 años, empezó Tony Blair. Jennifer Boyd en San Francisco, también estuvimos en contacto con ella, es decir, estábamos en un momento, digamos, de intentar dar un impulso a la investigación en estigma, que nos parecía que en España estaba retrasada respecto a otros lugares, ¿no? Grupo 5, por su parte, bueno, es una empresa de servicios, tiene 2.000 empleados, con centros en todas las comunidades autónomas prácticamente, pero también tenía un interés en el estigma. De hecho, tenía una línea de trabajo que se llamaban ellos estigmatismo, por aquello de hacer un juego con la mirada, ¿no? Cómo había que cambiar la mirada respecto al estigma. Habían hecho un estudio, una encuesta no nacional, pero sí una encuesta en las zonas donde ellos tenían más centros, y bueno, tenían un interés por el estigma, ¿no? Bueno, por casualidad, esas casualidades de la vida, pues entramos en contacto, y creamos una cátedra. Se nos ocurrió la idea de crear alguna forma de colaboración, y dentro de esa forma de colaboración pues nos pareció muy adecuado la figura de una cátedra extraordinaria dentro de la Complutense, ¿no? Bueno, lo propusimos al rectorado y al final, como veis ahí, el 28 de julio de 2019, pues se firmó
el convenio de cátedra extraordinaria por 3 años inicialmente, que luego pueden ser prorrogables o no. Bueno, ahí está el vicerrector, la decana de la Facultad de Psicología, el presidente del Grupo 5 y yo mismo en el acto de la firma, ¿no? ¿Qué queríamos hacer con la cátedra? ¿O cuáles son nuestros objetivos con esta cátedra? Bueno, lo primero, bueno, demostrar o trabajar en un marco de colaboración universidad-empresa. Ya os he dicho que el Grupo 5 es una empresa privada y que tiene sus ventajas y sus inconvenientes por ser una empresa privada, ¿no? Es una empresa privada social, con lo cual no reparte beneficios, etcétera, bueno, pero no deja de ser una empresa privada. Y nosotros somos un grupo universitario que también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No dejamos de ser un grupo de investigación, principalmente, donde bueno, podemos tener otros intereses, pero al fin y al cabo nuestro interés principal es la investigación y la docencia, que es nuestro trabajo, ¿no? Con lo cual, bueno, tratamos de ver si esa colaboración era posible, si era factible hacerlo, y si eso mejoraba nuestro rendimiento de ambos lados, ¿no? Entre nuestros objetivos principales estaba generar conocimiento, ya os lo digo, somos una universidad, y al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es generar conocimiento, con lo cual, pues nuestro objetivo inicial es generar conocimiento sobre el estigma. Y el estigma, ya lo digo también, en un sentido amplio. Es verdad que nosotros hemos trabajado más en enfermedad mental, y vamos a ver que seguimos un poco en esa línea, pero nuestra idea es irlo ampliando cada vez más, ¿no? También queríamos generar alianzas, es decir, queríamos que la cátedra sirviera como una plataforma para generar alianzas con otras instituciones dentro de la propia universidad, fuera de la universidad, en el resto de España, e incluso de una perspectiva internacional, ¿no? En eso estamos. Es verdad que esto era julio de 2019 y realmente empezamos a trabajar en septiembre y en marzo se cerró el país, ¿no? Con lo cual las alianzas, bueno, pues salieron más despacio de lo que pensábamos. Queremos generar impacto. De nada serviría generar mucho conocimiento si no generamos un impacto social en un tema como el estigma, con lo cual, bueno, ahí nos desviamos un poquito de nuestro interés académico y tratamos de conseguir un impacto social. De ahí donde la empresa también nos podría ayudar mucho, ¿no? Y bueno, en este marco es en el que nos vamos a mover y en el que nos hemos movido estos 2 años, con lo cual, pues vamos a ver qué es lo que hemos empezado a hacer, ¿no? Nuestro objetivo principal era promover un cambio de mirada en la sociedad española. Es decir, pasar de una mirada más clásica a una mirada más moderna, que además no solamente fuera más moderna, sino que fuera múltiple. Es decir, que reflejara lo biológico, pero también lo psicológico, lo social y también distintas realidades del estigma. El estigma es un concepto del que hablamos en singular, pero en realidad es plural. Es decir, lo que existen son estigmas que hacen unas interacciones entre ellos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso queríamos generar ese cambio de mirada, esa forma de ver las cosas. Nosotros pensamos, en cierto modo, que el estigma no está en las personas que tienen las características, sino que está en el que mira a esas personas, ¿no? Con lo cual, lo que hace falta es cambiar la mirada, no cambiar nada en las personas, ¿no? Bueno, como instrumento principal de funcionamiento, creamos una página web que porque nos parecía que era necesario tener un lugar, un espacio, donde unificar acciones, desde donde divulgar, donde ir reuniendo esas posibles alianzas que íbamos a ir teniendo, donde difundir el conocimiento y donde difundir también los materiales y la transferencia que queríamos hacer, porque ese es otro de los objetivos que tenemos. Nosotros queremos que todo lo que hemos hecho está abierto, de libre disposición, de tal forma que queremos que eso se transfiera a los servicios. Al fin y al cabo, Grupo 5 es una empresa de servicios y nosotros también tenemos interés en que lo que hacemos en la universidad se traslade lo antes posible a los servicios de atención a las personas y a los servicios públicos y a todo tipo de recursos, ¿no? Y una página web nos pareció que era una buena idea. Bueno, la página web la podéis visitar, contralestigma.com, y todos los materiales que voy a mencionar y todo está todo de libre disposición, os lo podéis descargar y podéis acceder perfectamente a ellos, ¿no? Bueno, lo primero fue crear un equipo. Ahí estamos más bien el equipo, la parte del equipo que tiene que ver con la Complutense. Falta algunas de las personas que tienen que ver con Grupo 5 y con otros lugares. Bueno, lo primero que encontramos es que nosotros somos un grupo de investigación del Departamento de Psicología Clínica, pero enseguida encontramos referencias dentro de nuestra propia facultad en el Departamento de Psicología Social, en el Departamento de Metodología, etcétera, de tal forma que enseguida nos convertimos, enseguida quiero decir en días,
nos convertimos en una cátedra interdepartamental, no departamental, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ganamos en riqueza, desde luego, y en diversidad, que es también de lo que se trata, ¿no? Este fue nuestro primer acto académico, que fue la presentación del premio. Lo primero que hicimos, esto fue justo antes de la pandemia, pensamos en hacer un premio de investigación en la universidad y se nos ocurrió pues, hacer un premio de TFMs. Hemos convocado, este es el acto de la primera convocatoria, convocamos un premio al mejor TFM de la Universidad Complutense sobre estigma, pensando que iba a ser un premio que estaría generado por psicología, trabajo social, quizá psiquiatría o enfermería. Bueno, nada más lejos de la realidad. En realidad, estas fueron las ganadoras del premio de la primera edición. El primer premio lo ganó un trabajo de ciencias de la información, pero al premio se presentaron más de 20 trabajos de la Universidad Complutense, donde psicología era la mayoría, pero eran 4 o 5. En realidad había trabajos de matemáticas, de bellas artes, de historia, de ciencias de la información, etc. Es decir, también es muy significativo que no hubo ningún trabajo de medicina ni de enfermería. También no deja de ser significativo, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que nos dimos cuenta es que en la propia universidad ya había mucho más trabajo que nosotros conocíamos, que es otro de los problemas de tener una universidad tan grande, ¿no? Donde uno no termina de saber qué hacen los demás y no conoces que hay gente que está trabajando en una línea muy parecida a la tuya o muy convergente y que, bueno, pues hasta ese momento no les conocíamos, ¿no? Bueno, este fue el primer premio el año pasado y ahora hemos convocado hemos hecho la segunda convocatoria, está justo abierta ahora hasta septiembre que terminen los plazos de TFMs y, bueno, esperamos tener tanto o más éxito que el año pasado, porque el año pasado no habíamos hecho un anuncio previo y aún así había trabajos. Este año que ya hay un anuncio, el premio son 1.000 euros y la publicación del trabajo, con lo cual no está mal para los estudiantes de TFM, ¿no? También no nos hemos centrado solo en la investigación o en promover la investigación en la universidad, sino que también creemos que la lucha contra el estigma no es solamente una lucha, digamos, académica o de los servicios, sino que tiene mucho que ver con otras características y con otras formas de trabajo, ¿no? Uno de nuestros puntos clave de trabajo ha sido el arte. Desde el principio también, esta jornada también la hicimos todavía antes de la pandemia y fue presencial. Hubo más de 400 asistentes y, bueno, hicimos una jornada el 29 de enero, como veis ahí, donde participaron la codirectora del Centro Dramático Nacional, directores de cine, pintores, actores, escritores, cantantes de ópera, etcétera. Con lo cual, hicimos una jornada muy bonita, que terminó incluso con terminó con un pequeño concierto. A ver, se irá al final. Yo creo que se terminará yendo, ¿no? Bueno, y que en definitiva, pues creemos que fue un primer éxito y una demostración también de que la cátedra no era una cátedra de psicología para luchar contra el estigma, por mucho que estamos radicados en la Facultad de Psicología y somos psicólogos la mayoría, sino que teníamos el interés de abrirla lo más posible a toda la universidad, ¿no? Nuestro primer acto después de la pandemia, entre medias hubo el paréntesis de confinamiento, etcétera. Este fue una exposición de fotografía desestigmatizando el VIH, para demostrar que tampoco era solo enfermedad mental lo que queríamos trabajar, y este ha sido el primer acto presencial que se ha organizado en la Facultad de Psicología, después de la pandemia, ha sido hace unas semanas, un par de meses. Y bueno, pues ahí está la decana, está la directora del curso, etcétera, ¿no? Y dentro de lo que pudimos, es verdad que en las circunstancias donde los estudiantes no estaban yendo a la facultad o estaban yendo alternativamente, etcétera, no has tenido una enorme repercusión, pero dentro de la facultad sí ha tenido repercusión y ha sido conocida por el alumnado, ¿eh? Bueno, luego comenzamos a trabajar en las alianzas, por más que las circunstancias eran nefastas, es decir, estábamos cada uno en nuestra casa. Yo, de hecho, el 14 de marzo estuve hospitalizado por el COVID, con lo cual ya habíamos empezado a cenar y encima yo en el hospital, era el director de la cátedra, pues bueno, aún así el equipo reaccionó y funcionó suficientemente bien. Yo creo que, desde luego, yo estoy muy orgulloso de ellos, ¿no? Hemos ido creando alianzas, primero dentro de la propia Universidad Complutense, con la unidad de diversidad, con la oficina de diversidad, con el SICOL, con la Clínica Universitaria de Psicología. Hemos colaborado ya en las guías, en algunas de las guías, en algunos de los protocolos de comunicación y de trato inclusivo.
y pensamos seguir en esa línea, colaborando en primer lugar dentro de la propia universidad con quien queráis, es decir, con vosotros, contigo, con cualquier oficina o departamento que tenga algún interés en luchar contra el estigma, ¿no? Pero fuera de la universidad también hemos conseguido una colaboración, hemos conseguido colaborar y aliarnos con el National Consortium on Stigma Empowerment de la Universidad de Chicago, que es el Instituto Tecnológico de Illinois, que es el centro de referencia mundial, yo creo ahora mismo, en la lucha contra el estigma. Hemos publicado uno de los manuales que ellos tienen de intervención en estigma internalizado en español, lo hemos traducido conjuntamente con ellos. Quiero decir que no han publicado en ningún otro idioma, en ningún otro lugar, con lo cual, bueno, pues es una diferencia, yo creo, que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Y pensamos seguir en un futuro trabajando con ellos. Estamos trabajando con un centro de divulgación de la psicología, que es SciCast, con el cual hemos hecho unos materiales para un curso que vamos a hacer para la Organización Panamericana de la Salud, donde llevamos 30 entrevistas, 15 vídeos, nos han dado apoyo técnico y a la vez pues, vamos a empezar a divulgar entrevistas con profesionales de primer nivel mundial, como los que hemos visto antes, pero también entrevistas con personas y experiencias en primera persona, con personas con enfermedad mental, con personas que han salido adelante después de un tratamiento o que están inmersas en ese tratamiento, ¿no? Estamos ahora gestionando un convenio con la Universidad de Valencia para trabajar el estigma del suicidio. Ellas están en la Universidad de Valencia muy interesadas en un grupo, lo digo ellas porque son un grupo de mujeres básicamente, pero no por utilizar un lenguaje más inclusivo, porque en este caso no me pilla, es que son todas mujeres. Con lo cual, pues bueno, pues universidad, estamos trabajando en ello, no lo tenemos todavía cerrado, pero yo creo que para, no sé si antes del verano, pero para septiembre seguro que lo vamos a hacer. Y estamos trabajando también en un curso para el campus virtual de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos generando un curso sobre estigma, va a ser el primer curso sobre estigma que organiza la OMS. Va a haber un curso en inglés, que lo hace una Universidad de Canadá, y un curso en español, que lo hacemos nosotros. Se van a poner en marcha alrededor de octubre, primero en una versión limitada, no vais a poder cursarlo, va a ser una versión, digamos, de prueba para profesionales sanitarios de Latinoamérica, y después la idea es que si eso funciona bien, y esperamos que sí, luego sea un curso de autoaprendizaje, donde los cursos del campus virtual son gratuitos. El campus virtual de la OPS tiene 2 millones de seguidores, que no es una cifra menor, con lo cual pensamos que podemos tener un impacto, a lo mejor es una exageración, pero casi mundial. Desde luego, americano, desde luego. No solo en Latinoamérica o en América del Sur, sino también en México, también en los propios Estados Unidos, donde hay muchísima gente que habla español, ¿no? Al final, dentro de esas alianzas, nuestro objetivo, no lo tenemos todavía creado, pero nuestro objetivo es conseguir crear un foro técnico contra el estigma, es decir, conseguir crear un foro de universidades, quizá también de otras entidades, no solamente universidades, latinoamericanas y españolas, para trabajar y que quieran trabajar sobre estigma, de tal manera que compartamos materiales, divulguemos de una forma conjunta, tomemos postura en algún caso, aunque no es nuestra intención ser un lobby y crearnos, y configurarnos como una ONG o como un lobby, no somos eso, somos una universidad, pero bueno, sí es verdad que en algunos casos uno se puede posicionar y puede tener impacto, ¿no? Bueno, también en este tiempo hemos ido generando materiales. Los materiales los tenéis disponibles, es que no quiero pasar mucho de tiempo. Los materiales los tenéis disponibles en la página web y hay materiales de todo tipo, desde materiales contra estigma, que es lo que nosotros pensábamos trabajar inicialmente, pero no nos vamos a ocultar que entre medias vino el COVID y que nuestra actividad se cambió al COVID. Con lo cual hemos hecho un estudio que ahora vamos a ver sobre, mínimamente, sobre el impacto psicológico de la COVID, etcétera. Y bueno, pues también hemos generado muchos materiales sobre cómo contrarrestar un poco los impactos psicológicos de la COVID, ¿no? De soledad y COVID, discriminación y COVID. Hemos traducido todos los materiales de la OMS sobre el impacto psicológico de COVID, las guías de autoayuda, etcétera. Y todo está en la página web en abierto y todo podéis descargarlo perfectamente, ¿no? Y hemos generado un material propio, que es el primer material propio que generamos, que ha sido la guía de buenas prácticas contra el estigma. Nos parecía que era una buena forma de empezar, es decir, generar primero, digamos, una especie de marco, de decir, bueno, a ver, todos queremos luchar, todas las personas, digamos, de buena fe, querrán luchar contra el estigma, pero no es suficiente la buena fe.
Es decir, es necesario tener un conocimiento técnico porque a veces tú haces acciones que te parecen muy creativas y muy buenas y en realidad sensibilizas a la gente o no provocas ningún impacto o peor, sensibilizas más y provocas impactos negativos, ¿no? Con lo cual es necesario que la gente de buenas intenciones tenga también algún conocimiento sobre cómo actuar. Porque ya hay una evidencia acumulada, ¿no? Es decir, ya vamos conociendo, lo conocemos todo, pero vamos conociendo algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta para provocar más impacto en según qué poblaciones, con según qué técnicas, etcétera, ¿no? Dentro de la guía hemos incluido también otros criterios, digamos, menos técnicos, como son pues, un enfoque de género, un enfoque de sostenibilidad, etcétera, más de acuerdo a los objetivos del milenio o de desarrollo sostenible, perdonad, o a los objetivos políticos generales, sin necesidad de que lo marque ninguna entidad, ¿no? Pero que a nosotros nos parecían importantes también incluirlos. De tal manera que, bueno, que al final hemos hecho un compendio de criterios organizados en una especie de escala, o en una escala, para que sirva para evaluar prácticas que ya están haciendo, pero sobre todo quizá para, a la hora de diseñar una práctica nueva, te sirva un poco de checklist para ver si lo estás teniendo todo en cuenta o no, o qué podrías mejorar una vez que tú hayas tenido alguna idea, ¿no? Bueno, también hemos hecho formación y participación en jornadas, como esta, por ejemplo, ¿no? La primera que hicimos fue en Pamplona, en 2019, esa todavía era presencial, y a partir de aquí todas han sido online, ¿no? Con lo cual, bueno, hemos hecho cursos de formación para el Grupo 5, que al fin y al cabo, ya os he dicho, es una empresa con 2.000 personas en toda España, con lo cual generar un movimiento contra el estigma en la propia empresa ya era en sí mismo interesante. Hicimos una primera edición el año pasado, hemos hecho otra edición este año, y a partir de aquí, pues, por ejemplo, la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha pues, también nos ha encargado un curso de formación y me temo que va a ser una cascada de cursos, hasta el punto de que decía Felipe González que se puede morir de éxito, ¿no? Pues se puede morir de éxito, es decir, efectivamente podemos llegar a bloquearnos dando cursos, que tampoco es nuestro objetivo. Nosotros tampoco queremos dar cursos por toda España y dedicarnos a eso como si fuéramos una academia, ¿no? Más bien querríamos generar los materiales para que ellos mismos sean capaces, las distintas instituciones, de generar sus propios cursos, ¿no? Aún así, bueno, pues efectivamente vamos generando cursos de este estilo. Hemos organizado también un encuentro latinoamericano contra el estigma, online, donde, bueno, además de estar, yo mismo estuvo también María Salazar, del Grupo 5, pero luego tuvimos a Jazmín Mora Ríos, que es una psicóloga de la Universidad Autónoma de México, que yo creo que es una referencia en Latinoamérica en el ámbito del estigma, Franco Mascayano, que es chileno, aunque trabaja en la Universidad de Columbia en Nueva York, es chileno, y Renato da Sousa, que es el director de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud para todas las Américas. Con lo cual, bueno, pues fue un curso, hubo más de 400 asistentes online, y fue organizado por la Fundación General de la Universidad Complutense y la cátedra, y yo creo que ha sido una referencia como primer impulso y como una primera llamada de atención en Latinoamérica, no tanto en España, sobre que hay que centrarse la atención en el estigma, sobre que en el ámbito de la salud mental al menos se vaya centrando la atención, porque si aquí la situación es no muy buena, en algunos países de Latinoamérica es verdaderamente nefasta, es decir, es verdaderamente peligrosa en algunos casos incluso, ¿no? Bueno, ya lo he dicho antes, ahora estamos trabajando, justo ahora estamos trabajando en el diseño de un curso que esperamos que se pueda impartir en octubre, septiembre-octubre, de acciones contra el estigma en los contextos de salud en Latinoamérica, que ya os he dicho antes va a ser el primer curso que va a organizar la OPS sobre estigma, ¿no? Y bueno, pues tenemos la intención de seguir colaborando con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana en esta línea, incluso con la expectativa en un futuro próximo de convertir a la Universidad Complutense en centro colaborador de la OMS para el estigma, algo que en la OMS está muy bien visto y que yo creo que la Universidad Complutense también. No hay tantos centros colaboradores de estigma en el mundo, no hay ninguno, seríamos los primeros. Y colaboradores de la OMS en general, tampoco hay tantos centros en España, con lo cual sería una referencia muy importante, ¿no? Y que eso fuera sobre estigma y no sobre otros aspectos, ¿no? Que a mí me parece muy relevante. Y luego pues hemos hecho investigación, porque al fin y al cabo somos un grupo de investigación, ¿no? Lo que pasa es que la investigación que hemos hecho pues no se ha centrado tanto en estigma, por más que le hemos querido dar un acento de estigma, como en COVID, porque en realidad los trabajos de investigación se transpusieron todos hacia el impacto psicológico de la COVID, ¿no? Bueno, hemos publicado lo que ya teníamos hecho anteriormente, lo tenéis en la página web y lo podéis descargar.
libro y hemos ido colgando lo que hemos hecho ahora. Lo que estamos haciendo ahora, bueno, ahí están todos los artículos que hemos ido publicando, los podéis descargar también, están todos con enlace directo. La mayoría están en inglés, eso sí, pero bueno, hay algunos en español. Y bueno, el artículo este del impacto psicológico del COVID-19 en España, bueno, tenemos una página, ya esto ha tomado tal envergadura que hemos hecho una mini página dentro de la página sobre COVID. Nuestro enfoque en todas estas investigaciones del COVID es el de la Organización Mundial de la Salud, es decir, que la salud, en este caso la salud mental, no es solo la ausencia de enfermedad, ni siquiera es casi lo más importante. La salud es tener un bienestar mental y social, ¿no? De tal forma que se puede casi llevándolo al extremo, estar sano y disfrutar de una buena salud, incluso teniendo alguna sintomatología, y se puede estar muy mal, incluso sin sintomatología o sin un virus que te haya atacado, ¿no? Con lo cual, bueno, ese concepto más amplio y más difícil, y hemos tenido también en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, que marcan un poco los determinantes sociales de la salud mental también, ¿no? Bueno, planificamos una investigación que al principio iba a ser una oleada para ver cómo estaba afectando la COVID cuando estábamos en el confinamiento, el impacto psicológico, y luego se ha convertido, desgraciadamente, por el impacto de la enfermedad, en un seguimiento de un año y que esperamos terminar ya no queremos continuar más porque al fin y al cabo somos una cátedra de estigma, no de COVID, ¿no? Pero bueno, hemos ido haciendo un estudio del seguimiento psicológico. No me voy a detener, luego si queréis comentamos algún resultado, pero no me voy a detener a comentar los resultados y solamente haceros ver que bueno, esto se ha ido publicando. Este primer artículo es el primero que solamente Wuhan, el grupo de trabajo de Wuhan, publicó antes que nosotros, y nosotros publicamos el segundo artículo del mundo sobre el impacto psicológico de la COVID, antes que Nueva York, antes que Londres, antes que París, que Berlín, antes que todos, y ahora mismo es, yo creo, el artículo más citado dentro del ámbito del impacto psicológico y de salud mental, ¿no?, de inmunología, dentro del ámbito. A partir de ahí, pues hemos ido publicando todas las oleadas que hemos ido teniendo, el estudio longitudinal, los resultados analizados por género, analizados por edad. Bueno, hemos hecho algún trabajo sobre estigma, bien, y hemos conseguido también que, por ejemplo, en Moscú se replique nuestros estudios, de tal manera que hemos podido comparar nuestros datos con los de Moscú y somos el único estudio hasta ahora que ha comparado datos utilizando los mismos instrumentos en dos ciudades distintas o en dos países distintos, ¿no? Con lo cual vamos teniendo un impacto más allá de incluso de lo que pensábamos al principio, ¿no?, con la cátedra. Bueno, ahí tenéis un poco los resultados generales de los estudios, que estamos viendo que la pandemia está afectando de una forma muy importante a la salud mental de todos nosotros, mucho más de lo que pensábamos inicialmente, y que bueno, la situación en la tercera toma de datos, que fue el año pasado en junio, cuando salíamos, parecía, del virus, era más optimista. La toma de datos de ahora no es tan optimista y en realidad vamos cayendo cada vez en una situación peor, es decir, hay un efecto de una fatiga pandémica clara que se nota más en unas edades que en otras, mucho más en los jóvenes que en todas las demás edades, algo muy contraintuitivo. Siempre habíamos dicho, no, los mayores y tal, pues bueno, los mayores también, pero los jóvenes más. Hay datos de salud mental de jóvenes fuera de lugar, que no sé por qué no salen todos los días en el telediario, como salen otras cosas, ¿no? Salen continuamente los botellones de los jóvenes, pero no salen que el número de suicidios aumentaba al doble dentro de esa misma franja de edad, no salen que las hospitalizaciones de adolescentes en los hospitales de España se han multiplicado por 4 en los ámbitos de salud mental, con lo cual, bueno, pues hay una doble visión de todo esto, ¿no? Y bueno, pues hemos puesto también un poco en marcha o de manifiesto la necesidad de tener en cuenta la salud mental dentro de nuestro ámbito de salud, que ya antes de la pandemia era pobre, ahora es nefasta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ya para ir terminando para el futuro? Pues ahora mismo estamos trabajando en poner en marcha una encuesta nacional sobre estigma. No hay ninguna encuesta nacional sobre estigma. Hay una encuesta catalana que no es sobre estigma, sino que es la de salud y pusieron una sección de estigma, pero no hay nada más. En otros países, como en Inglaterra o en Australia, Nueva Zelanda, en Estados Unidos, hay encuestas de salud habituales. De estigma aquí no, ¿no? Y queremos ponerla en marcha por lo menos por primera vez. Estamos con estos objetivos, creando esa encuesta, estamos justo haciéndola ahora.
hemos empezado la primera fase de revisión de encuestas previas, un estudio cualitativo para dar voz a las personas implicadas. Va a ser una encuesta de trastornos mentales, de personas sin hogar y de personas con discapacidad. Hemos hecho ya grupos cualitativos y entrevistas con ellos y ahora, justo ahora, estamos, el jueves tenemos una reunión final para diseñar el instrumento de medida y pensamos tomar los datos en octubre, septiembre, octubre de este mismo año y tener los resultados para antes de final de año, ¿no? En octubre también tenemos prevista ya una segunda jornada, como aquella de arte que vimos al principio. Vamos a hacer una segunda jornada que queremos que sea presencial y va a ser sobre los medios y el estigma, y en este caso pues estamos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y se va a hacer en un sitio muy bonito, que es en unas instalaciones que tiene el Ayuntamiento de Madrid en El Retiro, con lo cual es un sitio muy chulo para ir en otoño y hablar de este tema, ¿no? Con lo cual pues estamos justo ahora mismo cerrando la agenda de esta jornada y bueno, y poco más. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es un poco la representación del grupo que trabajamos. Ahí está el presidente del grupo 5, está nuestro vicerrector, está la decana de la Facultad de Psicología y las personas que forman la comisión de seguimiento de la cátedra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el esfuerzo es un esfuerzo de la universidad, es un esfuerzo de la facultad, que nos ha apoyado en todos los momentos, y es un esfuerzo de la empresa y las personas que integramos el grupo, evidentemente, ¿no? Bueno, y para terminar, dado que esta edición se dedica a la movida, pues efectivamente, a ver si os movéis un poco y os unís con nosotros en esta lucha contra el estigma. Y nada más, ahora sí, luego, no sé si ahora o al final de todo, preguntamos, comentáis lo que queráis y bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, con cualquier entidad, persona, de colaboraciones personales o colaboraciones más formales, de cualquier tipo, porque lo que queremos es ir uniendo y sumando esfuerzos para efectivamente tratar de proponer un cambio en esta situación. Y nada más. Muchas gracias. Y nos quedamos. Yo creo que a mí una cosa que me queda es que el grupo, la colaboración, te hace llegar más lejos, ¿no? Y como Sí. veis, tan poco tiempo, el impacto tan alto que han tenido. Así que... Sí, yo creo que es clave. Yo creo que es uno de los aspectos que hemos aprendido, es que efectivamente se puede trabajar uniendo esfuerzos y que esa colaboración, incluso en situaciones tan difíciles como las que hemos vivido, decía, hay que ver que el estudio del COVID se puso en marcha con el director de la cátedra en el hospital y todos los demás en sus casas, cada uno en su casa, ¿eh? Y a una encuesta de 3.300 encuestas, para los que no tenéis mucha experiencia de encuestas, más datos que la encuesta nacional. Con lo cual, 3.000 personas, no, realmente no. Necesitábamos una... Yo creo que ni siquiera se les habría ocurrido, primero. Y si se les hubiera ocurrido, creo que hubiera tenido la repercusión que ha tenido nuestro trabajo conjunto, porque lo habrían hecho pues, quizá con otros instrumentos o de otra forma potente en ese sentido, ¿no? En un sentido... Claro, unir las dos... alto, más de lo que esperábamos ni siquiera en un principio, ¿no? Bueno, pues eso a nosotros como grupo y a la empresa pues es interés en ver estos cambios, y segundo también una cuestión, bueno, desde un punto de vista más crematístico, no hay que perderlo de vista, ¿no? Es decir, también es una publicidad como empresa y es una forma de ver que no es una empresa de una capacidad, con daño cerebral, sino
y pues yo creo que hemos ganado exponencialmente, en la realidad. Es decir, no... Pero, desde la pandemia para acá, el impacto mediático que ha tenido, tenemos un estima de los tenido que pagar 700.000 euros. Su aportación a la cátedra ha sido menos de 20 veces menos. Con lo cual, para las empresas, si lo haces bien, puedes incluso a una empresa tener un impacto, una empresa social, no es el corte. Claro, tener ¿Os parece que demos paso? Os apuntáis las preguntas que tengáis para que no sí, pierdáis luego el hacemos tiempo y todo. después... Bueno, yo quería empezar en primer lugar dando las gracias a Mercedes, a Clara, que por desgracia está malita con COVID, y a Elena, que han organizado esta maravilla de curso. Ayer, por desgracia, no me pude quedar por la tarde, pero la mañana la disfruté muchísimo y hoy me quedo hasta el final porque estoy aprendiendo una barbaridad. Y gracias a vosotros por estar aquí, si no, pues no estaría el curso en marcha. Antes he cortado a la pobre Mercedes, le pido disculpas, porque quería empezar precisamente contándoos un poco por qué creo yo que estoy aquí, y luego Mercedes me puede corregir y decir, pues por eso no era. Entonces, ¿veis bien todos la pantalla? No me quiero poner en medio. Bueno, como veis aquí, yo soy, antes que nada, soy profesora de la Complutense, soy profesora titular en el Departamento de Estudios Ingleses, y veis ahí este GEI, no tiene nada que ver con Julio Iglesias, es el grado de Estudios Ingleses y el máster de Lingüística Inglesa y Comunicación Internacional, donde imparto docencia. Tengo esa suerte de, además de impartir docencia ahí, soy formadora de profesores. He trabajado para la Universidad de Murcia, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, la propia UCM, y a lo que me dedico yo sobre todo es a lo que tenéis en el segundo bloque, que coincide con mi docencia. Yo estudio la pragmática y la comunicación intercultural, que lo que viene a ser es cómo hablamos en el día a día y cómo somos corteses, descorteses, y qué impacto tiene la cultura en todo esto, porque podemos compartir una lengua común, pero todos sabemos que con eso solo no basta. Y bueno, tangencialmente, digámoslo así, soy directora del Centro de Idiomas, como comentaba Mercedes, que es gracias al Centro de Idiomas como la conocí, colaborando con la Oficina de Refugiados. ¿He acertado? Más o menos. Bueno, luego ya puedo añadir. En el Centro de Idiomas hay una gran diversidad de culturas también, no solo entre el alumnado, sino también en mis compañeros, en mi propio equipo de trabajo. Entonces, pues tengo una suerte inmensa de poder juntar estas tres áreas y de vivir en un mundo bastante intercultural en el día a día. Esto es algo que les cuento siempre a mis alumnos, tanto en el máster como en el grado. Y es que cuando nosotros, bueno, desde el momento que nacemos, se nos va aculturando. Seguramente muchos ya conozcáis esta metáfora del iceberg. Ya la inventó Edward T. Hall en el 76, o sea que no es nada nuevo, pero a mí me gusta mucho porque muchas veces nos solemos quedar en la punta del iceberg, en lo que vemos. Y luego os contaré experiencias personales o de compañeros que dan un poquito de miedo, como por ejemplo pues el caso de una chica con rasgos orientales, que son los fenotipos, que es cultura visible porque lo estamos viendo, y como su profesora, por desgracia una compañera mía, pues la llamaba la chinita. La chica, para empezar, no era china, había nacido en España, y además era, bueno, no, sí, era china de nacimiento, pero era adoptada.
Entonces, pues tenía carne español, hablaba español perfectamente, tenía nombre y apellidos españoles y se sentía muy marginada porque esta profesora recurrentemente dijera, y la chica china, la china todo el rato. Pues esa cultura visible, que encima la vemos, es todavía peor cuando vamos bajando en el iceberg. La parte media ya empieza a ser invisible. ¿Y qué hay aquí? Pues, por ejemplo, lo que para unas culturas puede ser cortés, en otras culturas puede no serlo. Entonces nosotros vamos con toda nuestra buena voluntad, como decía Manuel, que me ha gustado mucho, y si no lo sabemos, es contraproducente. Lo que estamos haciendo es precisamente aparecer como descorteses cuando nuestra intención es la contraria. No sé si alguno de vosotros ha vivido en el Reino Unido alguna vez. Podéis hablar, que la idea de mesa redonda es yo quiero que habléis. Bueno, os habrá pasado a los que habéis vivido allí que nosotros, en España, por ejemplo, nos saludamos dando 2 besos. Ahora no por el COVID. Pues cada vez que ibas a lanzarte a un inglés, el pobre inglés iba hacia atrás porque se asustaba, como diciendo, ¿dónde va esta, no? Si no la conozco de nada. Tú estabas intentando ser cortés y para el inglés la idea era que, madre mía, esta mujer qué directa, ¿no? Y más abajo del todo, en la parte ya más profunda del iceberg, tenemos lo que Hall llamaba la cultura profunda, que yo digo siempre que se recoge un poco aquí, es ese sentimiento de no sé qué está pasando aquí, pero no me está gustando. Y es cuando algo choca contra nuestros valores, nuestros supuestos, lo que es éticamente correcto, que también cambia culturalmente. Entonces, como ya dijo Heiser, en los 70, o sea, hace mucho, no hay nada que escape más a nuestra atención que lo que ya damos por supuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces no conocemos nuestra propia cultura. Nosotros creemos que sí, pero no la relativizamos. Y solo cuando nos pasa esto es cuando nos damos cuenta. ¿Alguno de vosotros se ha sentido así alguna vez, como un pez fuera del agua? Que levante la mano el que no. Ni una mano. A todos nos ha pasado. Yo os puedo contar de forma personal, y creo que por eso me dedico a todo esto. Fui estudiante en el Reino Unido como Erasmus, allá por el Jurásico, cuando los dinosaurios poblaban la Tierra, y sufrí racismo recurrentemente. Entonces, estoy viendo las cejas, algunas cejas, ¿verdad? Con la mascarilla no se nota mucho. Cursaba un seminario de literatura norteamericana, donde todos mis compañeros eran británicos o de Estados Unidos, y yo era la única extranjera española. Y mis compañeros me trataban fenomenal, era el profesor el que me saltaba cuando estábamos dando clase. Entonces, imaginaos que estabais así sentados, preguntaba, ¿tú qué opinas de tal? Y ahí estaba yo, bienvenida, era yo. ¿Y tú qué opinas? Y yo pues decía, yo quiero decir algo. Y el profesor hacía como que yo no existía, no me oía. Eso me generó una depresión, hablando de estigmas sociales. Yo no quería ir a esas clases, me sentía fatal, me provocaba ansiedad. Y el servicio de psicología de la universidad me dijo, no, tienes que seguir, porque si no gana él. Así que fui allí, hice mi examen, hice todo, e incluso llegué a hablar con él en su despacho, a decirle, ¿tiene usted algún problema conmigo? Y me dijo, sí, que eres española, no pretenderás ser igual que mis alumnos ingleses. Dijo, pues qué bien. Y a raíz de aquello, de toda esa situación tan incómoda para mí, creo que por eso y por otras cosas me he dedicado a estudiar la competencia intercultural y la comunicación intercultural. No basta solo con hablar inglés, yo hablaba inglés y no me sirvió de nada. Entonces, lo que quería traeros, puesto que era una mesa redonda de buenas prácticas, es qué hago yo en mis clases y con mis compañeros del centro de idiomas para intentar que esa comunicación intercultural sea fluida, que nos sintamos cómodos, que todo el mundo se sienta incluido en el grupo, pese a lo mejor no hablar demasiado bien español o venir de otro lugar. Una de las cosas que hago muchísimo, y por eso quería que os quedarais así sentados, es el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo de mis alumnos. Estos no son mis alumnos, pero podrían ser, es una foto gratuita, pero podrían ser mis propios alumnos. Y como tenéis ahí en la cita, si usamos el trabajo en grupo bien usado, y ahora explicaré qué creo que quiero decir con eso de bien usado, puede potenciar la interculturalidad. Normalmente en nuestras aulas, las mías, yo tengo la suerte de que haya alumnos de todo tipo de culturas, muy, muy variadas, como aquí.
Muchos profesores creen que cuando tienes muchos alumnos Erasmus o muchos alumnos orientales, eso ya es intercultural. Eso es multicultural. Intercultural es cuando realmente interconectan entre ellos. ¿Qué mejor manera de que hagan trabajos en grupo? ¿Qué problema veis a los trabajos en grupo? Puedo preguntaros, ¿no? Sí, si me permite. ¿Os gustan, los que sois estudiantes, os gustan los trabajos en grupo? O, Bueno, o en general, bueno, a ti sí, ya, hombre, te he oído antes, claro que te gustan. Sí me gustan, pero... Pero, ¿veis? Siempre hay un pero. siempre hay como el que no hace nada. Eso es, el que carga con todo y luego el que le echa morro, decimos en español de aquí de la península, y se lleva la nota. Entonces, hay que organizarlo de tal manera que esto no ocurra, o ocurra lo menos posible. Se ha ido. Debería salir despacito, ahí, ahora. Entonces, para eso lo que hago yo es que soy yo la que forma los grupos. Porque si digo a mis alumnos, poneos en grupo, ¿qué creéis que va a ocurrir? Pues que se van a poner los amigos juntos. Si tengo chicos de China, se van a poner juntos también. Si tengo 3 Erasmus, también se van a poner juntos. Y eso es lo que yo no quiero. Eso no potencia la interculturalidad y la inclusión. Entonces, los grupos los hago yo. ¿Les gusta? No. ¿Me importa? Sí, pero les digo, os va a venir bien, confiad en mí, y al final, oye, les convenzo. Y para eso lo que hacemos es un cuestionario inicial donde les pregunto, muy brevemente, muy fácil, ¿cuáles crees que son tus puntos fuertes? Porque creo que el autoconocimiento es muy importante, no solo de la cultura, sino de uno mismo. ¿Cuáles crees que son tus puntos más débiles? Por ejemplo, pues yo me entusiasmo mucho al principio, pero luego voy perdiendo fuelle. Tienen unas pautas, si queréis luego os dejo mi correo y si alguien quiere ver el cuestionario es muy, muy sencillito, lo hacen en clase, este año lo hemos hecho online y ellos eligen unos roles. Entonces, ¿qué sale de ahí? Pues salen roles distintos. Yo trabajo bien cuando me dan un organigrama, un cronograma. Otros dicen que prefieren trabajar bajo presión, y lo que hago es juntar 4 o 5 alumnos de roles distintos. Porque si, por ejemplo, hay 2 capitanes, siempre hay un líder en el grupo. Si juntas a 3 líderes, aquello va a acabar muy mal. Entonces es mejor que haya uno de cada cosa. A veces no es posible, pero por lo menos que haya variedad. Y también aprovecho para juntarlos de forma intercultural, para que los Erasmus no estén aislados, para que se junten unos con otros, y en mi caso damos las clases en inglés, porque es el grado de estudios ingleses, para que utilicen el inglés como lengua de verdad, como lengua comunicativa, no como una cosa artificial de la clase. Y luego tienen que firmar un contrato. No me gusta mucho llamarlo contrato, pero lo diseñan ellos. Obligaciones, derechos, cómo se van a organizar, cómo se van a comunicar. Si queréis, también os lo puedo mandar sin ningún problema. Y luego lo firman. Hago mucha parafernalia de esto, lo escaneo, pongo un sello, y ese es su contrato. Si ellos deciden que, por ejemplo, hay un problema en el grupo, lo van a intentar solucionar hablando. En segunda instancia, van a hablar conmigo. Y hay que seguir esos pasos. Cuando hay un problema, yo tiro de contrato. Vosotros dijisteis esto. Este año nos dijeron que si alguien no trabajaba, como decía Javier, si no recuerdo mal, se iban a divorciar de esa persona. Hubo un divorcio. Y la pobre divorciada vino y le dije, pues tienes un 0, porque a ver, si tu grupo ha dicho que no esto, que te den otra oportunidad. A ver, no sé qué pasó al final, creo que no la quisieron aceptar y lo tuvo que hacer sola. Y sacó peor nota, claro. Y por último, está el tema de la evaluación, que les preocupa mucho a los estudiantes. Yo trabajo todo, tú no trabajas nada y luego sacamos la misma nota. Entonces, ¿cómo creéis que he intentado resolver este pequeño gran problema? Exactamente, con lo que llamamos evaluación entre pares. Entonces, hay 3 notas. Una de evaluación entre pares, de su propio equipo. ¿Tú crees qué nota le darías tú a tu compañero tal? Siendo objetivo. Y tu compañero no se va a enterar de que has sido tú, porque si no, claro. ¿Qué nota te darías tú a ti mismo? Aquí se ven los que se creen que son, en fin,
Uy, que está grabando. Y luego la nota que les pongo yo, tanto en equipo como individualmente, porque hacen una presentación, entonces veo cómo lo hace cada uno de ellos en individual. Y con todas esas notas sale la evaluación. Les he hecho un cuestionario este año por primera vez y parece que les ha gustado. Alguno ha dicho que lo que menos le ha gustado es trabajar en grupo, que es justo la idea de la actividad, pero bueno, siempre tiene que haber de todo. Intentaré mejorarlo para el año que viene. ¿Sí? ¿O haces un sumatorio de las 3 notas? Sumo todo y hago la media. Si tenéis una idea mejor que pueda... Yo todo lo que sea mejorar, decídmelo. Sí, por ejemplo, si uno a sí mismo se ha puesto un 8, los compañeros le han puesto un 7 y yo le he puesto un 6, hago media de todo eso. Normalmente suelen coincidir, ¿eh? Las notas de los compañeros con la mía suelen coincidir, lo cual me parece que es buena señal. Ellos, depende de la personalidad del alumno. Si el alumno está muy seguro de sí mismo, se suele poner de más, y los más tímidos, que suelen ser muy buenos, se ponen de menos, pero compensa con las otras dos. Gorski, en el 2010, Gorski es un docente intercultural que potencia también la interculturalidad en sus aulas, nos da una serie de pautas, de buenas prácticas. Os las voy a ir contando, son muy fáciles, pero muy importantes. Y son pequeñas cositas que podemos hacer, pero que tienen un impacto enorme. Por ejemplo, una cosa tan tonta como saberse el nombre de los alumnos. Aquí muchos compañeros, cuando hago la formación, me dicen, claro, qué lista, es que yo tengo 80. A lo que yo contesto, yo tengo 75. Y ya, pues si no te lo quieres aprender, diles que pongan un cartel. ¿Por qué es tan importante saberse el nombre de los alumnos? Porque individualiza al alumno. No es uno más. ¿A qué te ha gustado que te llame Javier? ¿Ves? He dicho, anda, se acuerda. Claro. También tengo que decir que yo soy un desastre con los nombres. Muchas veces tengo 4 Lauras en el aula, pero ven que pongo tanto interés y tanto me preocupo en aprendérmelo que lo agradecen también. Es una forma de crear una sensación de, pues todos somos iguales aquí. Incluso los nombres complicados. Hay una actividad muy bonita que se llama La historia de mi nombre, que también os pasaré, los que queráis, me escribís un correo y os lo hago llegar todo, donde se juntan en grupos y ellos cuentan cómo se llaman y por qué se llaman así, quién les ha puesto el nombre, cómo se pronuncia. Eso a mí me sirve para saber cómo quieren que yo les llame. Sobre todo en el caso de alumnos, por ejemplo, los orientales son los que suelen tener un nombre más difícil de pronunciar para mí, pero luego te acostumbras y ya no es tan complicado. Y también es muy importante decirles a los alumnos cómo quieres que ellos te llamen a ti. Yo recuerdo cuando era estudiante, también cuando los dinosaurios poblaban la Tierra, que mis profesores todos se llamaban Perdone. Y nos daba pavor acercarnos. Para empezar, los profesores estaban aquí subidos, porque en la Complutense tenemos tarima en muchas aulas, y acercarte al profesor era impensable. Yo lo que les digo el primer día de clase, que es muy importante ese primer día, es que me llamen Carmen porque me llamo Carmen y ese es el nombre que pueden utilizar si se sienten cómodos. Algunos hay que no pueden, que ya me lo han dicho, y me llaman profesora o lo que sea. Todo lo que sea que ellos se sientan cómodos en un sitio de confianza, como contaba Bienvenida antes, es súper importante. Es muy importante también, como dice Gorski, que revisemos nuestros materiales. Muchas veces no somos conscientes, y en este sentido el despertar la conciencia es muy importante, de que a lo mejor tenemos un ejemplo que puede ser, pues, digamos, mostrar cierto estereotipo, puede disgustar a determinadas personas, entonces conviene revisarlos para asegurarnos de que todos nuestros ejemplos son inclusivos. Y permitir que los propios alumnos den ejemplos. A mí las clases que más me gustan son cuando ellos empiezan a compartir y a decir, es verdad que mis asignaturas se prestan. A lo mejor si estás enseñando química orgánica no se presta tanto, pero en la mía, que es comunicación intercultural, cuando hablamos de cómo saludar, pues empiezan a contar. Uy, pues a mí me pasó lo de Inglaterra, que se iban para atrás. Pues anda, a mí que besamos al revés, que empezamos aquí, y ellos van contando. Eso enriquece mucho al aula. A mí también, yo aprendo cada día con mis alumnos. Y esto es muy importante, sobre todo en el tema de la inclusión. Muchas veces los profesores damos por sentadas muchas cosas, no solo de contenido.
Damos por sentado que todo el mundo tiene un ordenador hoy en día, que todo el mundo tiene conexión a Internet, que todo el mundo puede terminar sus clases y se va a su casa y vive con sus padres. Muchos alumnos trabajan, muchos alumnos tienen situaciones muy complicadas, muchos no tienen para pagarse Internet y ahora con el confinamiento se ha visto esa brecha digital más clara que nunca. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? Yo no puedo darles ordenadores a todos mis alumnos, por desgracia, pero sí ponerlos en contacto, por ejemplo, con la Casa del Estudiante, con los medios que tenía la universidad, y muchos de ellos han podido seguir las clases gracias a esa solidaridad de la Complutense, que ha permitido la inclusión. Muy importante también, que no achaquemos todo, esto si hago así no se ve, no, bueno, pues abajo. Muchos de mis compañeros, o en los cursos de formación que he dado, me dicen, claro, si es que no se enteran porque como vienen de fuera, pues es que no se enteran. Y a mí eso me trae tan malos recuerdos. Les digo, no, por favor, no achaquéis todo a las diferencias culturales. La cultura es muy compleja. Habla con el alumno, a veces tiene otro problema. Yo tenía un alumno que se dormía en clase. Y, hombre, al principio, la verdad que pensé, pues le debo estar aburriendo muchísimo, pero los demás me miraban y sonreían, decían, pues debe ser este. Hablé con él, trabajaba por las noches, se levantaba a las 6 de la mañana y ya no volvía a dormir, creo, hasta las 4 de la mañana, o sea, dormía 2 horas al día para venir a clase. El pobre había veces que no aguantaba y se quedaba dormido. Ya le dije, pues tú cuando no tengas mucho sueño, quédate durmiendo y yo luego te hago una tutoría. Me sacó muy buena nota, por cierto. Y muy importante también evitar los estereotipos basados sobre todo en esa cultura visible. No porque una persona tenga los ojos rasgados quiere decir que sea china, que eso es un estereotipo muy común. O porque vaya vestida de determinada manera, o porque sea un chico y lleve las uñas pintadas, que eso también me lo han comentado compañeros. Uy, ¿has visto este que llevaba las uñas? Bueno, pues que las lleve como quiera. Eso no es ser un docente inclusivo. Y por último, y creo que me dirás si estás de acuerdo conmigo, empatizar con nuestros estudiantes es muy importante. Mirarlos a los ojos, hablar con ellos, ser accesible. Son cosas que no son difíciles de hacer y te las agradecen de manera infinita luego. A mí me siguen saludando por los pasillos, alumnos que tuve en primero. Bueno, no sigo porque me emociono, pero te los encuentras por la calle, que no suele ocurrir en Madrid, y se acuerdan de ti, después de años. Y eso, para un docente, para mí, es lo más valioso de mi carrera. Más que la investigación, más que los sexenios, que los que no sepáis es una cosa muy rollo que tenemos que hacerlos, Mercedes lo sabe. Y muy importante también, no solo la empatía con ellos, sino que muchas veces nos quedamos en la parte de arriba del iceberg y pensamos en las diferencias culturales. Y en el fondo hay más que nos une que nos separa. Todos los alumnos, independientemente de donde vengan, tienen miedo a suspender el examen. Tienen miedo a que se les estigmatice en el aula, a ser los diferentes, a ser el raro. Entonces, tienen más en común y cuando los pones en grupo y empiezan a hablar, se dan cuenta de lo parecidos que son, aunque vengan cada uno de una punta del mundo. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar. Esto también. Y lo más importante de todo, creo, que sería el mensaje que os lleváis. Me ha gustado mucho porque eso lo hago yo también. Yo le llamo takeaway message. ¿Qué te llevas de la clase de hoy? No da tiempo a hacerlo todo, son 85, imagínate, pero lo ponen en Padlet. Padlet es una aplicación digital donde ellos suben un post-it. ¿Y qué has aprendido hoy? Ponen, pues, algunos ponen nada. No suelen. Sobre todo, como os decía, no dar nada por sentado y ser muy explícitos desde el primer día. Muchas veces en la universidad, y yo lo recuerdo como estudiante, el primer día el profe llegaba, presentaba el programa y se iba. El primer día es sumamente importante en un aula, porque es el que crea, me sale en inglés, el que crea la conexión con los alumnos. ¿Cómo van a ser las clases? Pues yo quiero que participéis, pero si sois tímidos no os preocupéis, ya participaréis de otro modo, para que se relajen, para que pierdan el miedo, para que todos se sientan cómodos. ¿Qué espero de ellos como estudiantes? Pero también, ¿qué pueden esperar ellos de mí? ¿Cómo me pueden llamar? Pues eso, os puedo contar una anécdota. Aquí había un alumno que me llamaba en inglés Good Madam. Me escribía como querida Dear Good Madam, todo el rato.
Y ya le dije, mira, de verdad que no hace falta que me llames así tan ceremonioso, que me llamo Carmen. No puedo, good madam, no puedo. Es superior a mí, no puedo, porque usted es la profesora y usted es la figura de autoridad, que eso ha salido antes también. Y le dije, ¿tú cómo te sientes más cómodo? Llamándole good madam. Pues llámame como tú quieras. Mientras no sea insultante, oye, adelante, ¿no? Y ahora sí, quería daros las gracias en todos los idiomas que he podido encontrar, faltan muchos porque son millones de idiomas, pero gracias por estar aquí, por escucharme y por la invitación sobre todo. Gracias. Y ahora la pregunta del millón. ¿Eso era lo que ibas a decir, Mercedes? Pues sí, eso iba a decir, porque yo no te conocía la faceta de interculturalidad. Ah. Como también, ya por edad no lo oigo tan fino, pero sí intento escuchar, aparte de mirar. Me llegó y te agradezco mucho que dijeras que sí a los dos. Y yo a vosotros por la invitación. Pues no sé cómo andamos de tiempo, pero... Pues ala, podéis bombardear. Ah, micrófono. Espera. Ah, mira. Espera, que me siento yo también con vosotros. Bueno. Me pongo por aquí, o ahí. Sí, para no estar ahí de... Sí. De tu nombre no me acuerdo, Miriam, lo siento. Es sí, verdad, no te preocupes. nos conocimos ayer. Es que yo doy clases, tengo grupos multiculturales con alemanes, taiwaneses, mexicanos, y la clase pues es en inglés y sobre todo los que no son nativos de idioma inglés, sí me baja muchísimo la participación por el tema de hablar el idioma. No sé si usted tenga así como alguna sugerencia para eso. Pues yo lo que suelo hacer en esos casos, porque también tengo grupos donde por desgracia los niveles no coinciden tanto como me gustaría, es agrupar a los alumnos, por ejemplo, un alumno que es más fuerte en inglés, con uno más flojito y con uno intermedio, si puede ser. Y si no, les doy tiempos. Hago mucho trabajo en grupo, mucho pair work y cosas de estas. Entonces, lo que les digo es, vale, tienes 2 minutos para exponer tu opinión. Y tú tienes 3. Y tú tienes 4. Ellos no saben por qué les digo esto, pero claro, al que le doy 4 es porque su nivel es más bajito y necesita más tiempo. Si no, el que habla muy bien se come el rato. Entonces, está todo muy cronometrado. Tienen un reloj grande que les pongo en la pantalla en una aplicación que se llama Classroom Screen o Screen Classroom, nunca me acuerdo. Y sale un reloj enorme y luego explota, y eso les gusta. Sí, hay más. Si quieres, luego hablamos. Sí. Gracias a ti por preguntar. Cortar el hielo, ¿cómo se dice? Romper el hielo. Madre mía. Andrea. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta para Manuel, bueno, para los dos, pero por no coger yo sola. A la hora de toda la que se hace a nivel de investigación académica en la universidad, a veces da la sensación que se queda, ¿no?, en las propias instituciones. Entonces, ¿cómo hacéis vosotros, sobre todo, pues supongo que viene a colación de la cátedra o de la colaboración con la empresa, pero cómo intentáis que los estudios que realizáis al final tengan un impacto positivo en el entorno al que al final creo que os queréis dirigir? Es decir, ¿hay alguna relación más directa que hayáis experimentado o es indirecta de que alguien pues coja esos libros de buenas prácticas y los aplique en ese sentido? Bueno, es complicado eso. No es sencillo. Yo creo que estás apagado, Manuel. Es complicado. Yo creo que en todos los ámbitos, pero en el ámbito psicológico al menos, hay 2 mundos. Uno es el académico y otro es el profesional. El académico prácticamente está plasmado en las revistas internacionales, en inglés, y el profesional prácticamente no lee inglés. Eso es España. Con lo cual, pues tenemos un problema de comunicación importante, que es uno de los objetivos que tiene la cátedra, romper ese problema de comunicación, pues eso existe. Es decir, tú vas a un curso como este, dices, uy, nosotros hicimos este trabajo, hemos hecho este experimento, o hemos puesto en marcha este programa. Y dices, ay, ¿y cómo lo habéis publicado? Y dices, no, sí, lo publicamos hace 10 años,
pero en los Estados Unidos. Eso es lo que nos pide nuestro ministerio. Esto es una disparidad de las leyes españolas. Es decir, tenemos que ser muy conocidos fuera cuando aquí no nos conocen como muy importante ni en nuestra propia universidad, ¿no? Con lo cual, pues esa es la realidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, a ver, de distintas maneras. Primero poniendo todo de forma accesible, que lo puedan ver, generando y trasladando lo que son los artículos académicos y tal, a manuales, a guías de buenas prácticas, a infografías, a materiales más accesibles, más aplicados, y luego haciendo formación. Y la verdad es que no tenemos mucha más medios, es decir, seguramente deberíamos tener más medios, ¿no? Y seguramente a través de las tecnologías pues podríamos tener especie de webinars grabados y cosas así que probablemente en un futuro vayamos teniendo. Ahora mismo el latinoamericano está grabado, pero no es un webinar de entrenamiento, ¿no? Con lo cual los otros cursos están grabados, pero los cursos no están publicados en la red porque hay unos problemas legales muy importantes para colgar cursos en la web, ¿no? Que si los alumnos tienen todos el permiso, si no puedes sacar, tienes que cortar cada sección, etcétera. Entonces no lo hemos hecho. Pero sí, es una de nuestras preocupaciones, es decir, es uno de los objetivos, de hecho, de la cátedra, trasladar el conocimiento a los centros de aplicación directa. Y no tenemos mucho más, si se te ocurre alguna idea, dánosla, porque es uno de los puntos clave que queremos hacer. De todos. Propuestas a nivel de oye, a lo mejor algún órgano gubernamental debería hacer esto, tomar esa iniciativa. Sí, ese es un punto donde antes he dicho que no somos un lobby, no queremos ser un lobby, pero es verdad que sí que en algunos momentos tomas partido o haces propuestas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID, después del primer estudio en el que nosotros encontramos que los jóvenes estaban mucho más afectados que los demás, en marzo del 2020, pues se lo dijimos a Simón, que hacían falta estudios psicológicos, que no tenía psicólogos en su equipo, que esto se iba a descontrolar porque los epidemiólogos no saben cómo funciona el comportamiento de las personas. Bueno, se lo diría el jefe de gabinete, al que ahora se ha ido, ¿no? Y no se han tomado ninguna medida psicológica. Pero algunas de las medidas para un psicólogo, para un antropólogo, eran muy evidentes que iban a pasar. Muy, muy evidentes, ¿eh? Es decir, cómo hacer que la gente tenga un confinamiento, se respete un confinamiento, cómo después ir generando medidas, cómo hacer los mensajes. Es decir, pues, hoy ha estado aquí la presidenta de la Comunidad de Madrid que dice que está haciendo unas campañas para los jóvenes. Sinceramente, o estoy muy lejos de su target, o yo no me entero de esas campañas. Yo tampoco. Es decir, puede que existan y no me lleguen a mí, porque yo no soy joven, pero yo no conozco esas campañas. Bueno, pues tú tienes una juventud descontrolada, con una incidencia por encima de 1000, que era absolutamente previsible. Con una que duplica la tasa de suicidios, porque una parte es la parte festiva y otra es la parte tal, donde empieza a haber comportamientos violentos que decimos, no, son racismo y tal. No son racismo, o no solo racismo. Los estigmas no son solo uno, es decir, tú no actúas contra alguien porque sea gay, a no ser que le persigas absolutamente. Hay toda una circunstancia social que hace que efectivamente haya comportamientos violentos que se facilitan de una manera enorme. Y claro, bueno, luego hay gente que sigue odiando a gays. Pero en otras circunstancias seguramente no habrían llegado a ese tipo de actuaciones. En las circunstancias actuales sí, y cada vez hay más. Es solo la medida de odio y de represión y tal, no tendrán efecto. O tendrán un efecto limitado. Es necesario crear climas sociales, es decir, la delincuencia no se vence solo con policía, ya se sabe hace 1000 años, ¿no? Y en Estados Unidos hay muchas más personas de raza negra en las cárceles que blancos. ¿Delinquen más los negros? No, pero están más en la cárcel y llegan más a la condena a muerte, ¿no? En Estados Unidos. Esos son estigmas clarísimos, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo, es decir, no llegamos quizá a esos extremos, afortunadamente. Bueno. Pero existen, y están, y las instituciones hacen un caso relativo, por no decir que muy pobre. En este tema del COVID, por ejemplo, verdaderamente se han dejado asesorar muy poco y se ven los errores
progresivamente, es decir, se van anunciando los errores con meses de antelación por algunos expertos. Y luego te das cuenta que llega el error y dices, bueno, si yo que veo la televisión nada más, o sigo un poco las noticias, lo estoy viendo, como hay determinados especialistas que van diciendo lo que va a pasar, ¿por qué no lo hace el gobierno? ¿O por qué no lo quieren hacer? ¿O es decir, ¿tiene algún interés en que esto pase? ¿O es puro desconocimiento? ¿O no lo sé? Es decir, Tiene más miedo, ¿no? Que no lo sepan. Sí, 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 desde claro, luego. no sabemos qué es peor. Exacto. ¿Alguna hipoteca al respecto? ¿de por qué no lo hacen? No, la verdad es que no. Es decir, tú puedes tener una hipótesis, pero desde una hipótesis política. Hay buenos y malos, ¿no? La derecha es la buena y la izquierda es la mala, o a la inversa. Pero no es así, es decir, porque hay medidas muy malas en la derecha, Sí, claro. autónomas como tenemos de todo, hay medidas muy malas en la izquierda y hay medidas muy buenas en la derecha. Bueno, muy buenas hay pocas. Claro, sí, que esto lo han pensado bien. No hay tantas, ¿no? Pero bueno, hay medidas más aceptables en algunas comunidades autónomas gobernadas por la derecha y en otras gobernadas por la izquierda, ¿no? Así que no parece que dependa de derecha e izquierda, como es razonable. Es decir, una pandemia no debería depender de derecha e izquierda, es una cosa más técnica, ¿no? Pero vamos, incluso las vacunas, ¿no? Pues cómo se ponen las vacunas, cómo no se ponen, cómo consigues que la gente vaya a vacunarse, ¿no? Y eso en España está funcionando bien, pero porque la población española siempre es muy pro medicina, y entonces no hay mucha negatividad hacia la medicina institucional, y entonces tampoco se da vacunas. Pero tampoco se ha hecho una campaña para concienciar a las poblaciones de que se vacunen obligatoriamente o no. Ahí hay más voluntad. Pero yo creo que los gobiernos están haciendo muy poco. Hombre, la parte que tiene que ver con la salud mental, por ejemplo, donde no se ha hecho nada, vamos, cuando empezó el confinamiento, los centros de salud mental se cerraron. O sea, no solamente no se reforzaron, sino que se cerraron. Los de servicios sociales también. Con lo cual llevamos un año prácticamente sin servicios sociales y con muy pobre atención mental. Se ha duplicado la tasa de suicidios en las poblaciones meta y se han cuadruplicado los ingresos por salud mental, pero no se han reforzado los servicios. En neumología, por ejemplo, sí se han reforzado poco, pero se han reforzado algo. En otros casos no se ha reforzado nada, nada en absoluto. Con lo cual, con las bajas acumuladas, en realidad lo que tenemos son menos servicios para una población más afectada. Pues ya no puedes hacer más, es decir, no hay ninguna campaña preventiva, no hay... Ha salido el tema de la salud mental, antes hablábamos fuera de que efectivamente parece que la pandemia ha traído quizá un poquito a hablar más de salud mental, de enfermedad mental, ¿no? Eso es positivo, una de las partes de la lucha contra el estigma es salir, digamos, del armario con todos los estigmas y que se conozca realmente el tema, pero yo creo que eso, quizá la intervención de Rejón en el Parlamento, que sí que estuvo apoyada por el Colegio de Psicólogos, tuvo ahí algún impacto, pero no ha habido una campaña pro salud mental ha sido una cuestión, yo creo, más natural que otra cosa. Es decir, la presión ya es tal y hay tal nivel de afectación que las personas en sus familias están empezando a ver que efectivamente, como decían los estudios epidemiológicos, esto afecta a todos. Y al final todo el mundo en su familia tiene alguna persona con algún problema. Es cuestión de sacarlo a la luz y que se vea que efectivamente no podemos seguir manteniendo esta situación. Vamos a tener que dejar aquí, aunque me apena que terminemos con esta sensación algo de, ¿no?, que deberíamos de dar pasos en positivo. Nos quedamos Eso, no es un problema, sino una oportunidad. Ahí está. de cambio, de que el ámbito psicológico, pedagógico, sociológico, intercultural, ¿no?, que debería de tener más voz en las políticas generales, ¿no?, del Estado y de las comunidades. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra presencia. A vosotros siempre. Gracias a cada una de vosotras también por este momento. Lo dejamos aquí hasta las 3:30, que volvemos a la siguiente mesa redonda. Pues nada más. Muchísimas gracias.